Hola, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Soy Felipe Piña y en el marco de la celebración de los 75 años de Aconcagua Transportes les vamos a contar la vida de muchos argentinos notables y muchas argentinas maravillosas. En este caso te voy a contar lo que tenés que saber de Domingo Faustino Sarmiento. Domingo Faustino Sarmiento nació en San Juan el 15 de febrero de 1811, un año después que la patria. Tuvo una infancia difícil, una infancia pobre con su madre, como te acordás, que trabajaba para mantener a la familia. No pudo estudiar mucho, fue autodidacta, es decir, estudiaba en sus horas incluso de trabajo, trabajaba en un almacén. Intentó ingresar al actual Colegio Nacional de Buenos Aires, no tenía ni las influencias ni el dinero para eso, así que siguió estudiando por su cuenta, tuvo algunos estudios formales, pero la mayoría de su vida fue sobre todo un autodidacta. Desde muy joven se interesó marcadamente por la educación, fue maestro en la actual provincia de San Luis, también ejerció en San Juan, fue periodista, creador del periódico El Sonda, en San Juan, que empezó a molestar a las autoridades locales en la época de Rosas y se tuvo que exiliar en Chile. Comienza a ser conocido por sus columnas en distintos diarios de Chile hablando de educación. Esto lleva a que lo contraten para recorrer el mundo, para comparar los sistemas educativos. Ahí va a escribir un famoso libro de viaje donde nos cuenta la vida en distintas partes del globo, como eran los sistemas educativos de Estados Unidos, de Francia, de Europa, incluso de África. Una de las cosas más importantes que hace en Chile, justamente escribiendo en estos diarios, es publicar El Facundo, Civilización y Barbarie, un libro notable que muestra a Sarmiento como un gran escritor a nivel nacional e internacional. El libro habla de la vida de Facundo Quiroga, pero sobre todo de la política de Rosas. Es un libro fuertemente opositor a la política rosista. Va a volver y se va a integrar a la vida política argentina a partir sobre todo de su oposición fuerte al gobierno de Rosas. Años más tarde se va a incorporar al Ejército Grande dirigido por Justo José de Urquiza, va a participar en la batalla de Caseros y se va a dar el gusto de escribir en el escritorio de su archienemigo Rosas el parte de la victoria, es decir, la derrota de Rosas el 3 de febrero de 1852. Va a participar en los diferentes gobiernos sucesivos después de la caída de Rosas, hasta convertirse en gobernador de San Juan, donde va a hacer una obra muy importante en materia educativa, y finalmente va a llegar a la presidencia en 1868. Va a ser una obra muy importante en el tema educativo, fomentando la educación popular, creando muchas escuelas, observatorios astronómicos, preocupándose mucho por las comunicaciones, la extensión de las vías ferroviarias, los cables telegráficos. Es un hombre que pensaba mucho en el progreso y por eso tuvo también algunas peleas con sectores de poder que se oponían a esta modernidad. Se pelea con la iglesia. Bueno, es un hombre de ideas, un hombre muy controvertido, un hombre que lo querían o lo odiaban. Cuando él llega, por ejemplo, como senador al Parlamento, le dice, pero ¿cómo va a ser senador si usted es sordo? Y él dice, yo no vengo a escuchar, sino a que me escuchen. Acá te define un poquito la personalidad de Sarmiento. En la Guerra del Paraguay va a perder a su querido hijo Dominguito, va a ser un dolor muy grande para él. Va a ser luego de su presidencia un fuerte crítico de los gobiernos sucesivos del diario El Censor y va a elegir morir en Paraguay, donde va a pasar un tiempo con su querida compañera Aurelia Vélez, la hija de Vélez Arfi, el autor del Código Civil. Lamentablemente en los últimos meses va a quedar solo y va a morir en la soledad el 11 de septiembre de 1888 en Asunción del Paraguay. Sarmiento es uno de los hombres más polémicos de la historia argentina. Tuvo que ver con el asesinato del Chacho, tuvo que ver con el impresionante impulso de la educación pública, trató de bárbaros a nuestros gauchos. Bueno, todo eso junto es Sarmiento. No es una parte nada más la que te guste o la que no te guste. Todo eso es Domingo Faustino Sarmiento, un hombre que durante la presidencia de Roca en 1884 impulsó la ley 1420 de educación común, laica y obligatoria, que le trajo muchísimos problemas y que llevó al gobierno de Roca incluso a romper con la iglesia en aquel momento. Todo esto junto es Sarmiento. Es un breve resumen. Si querés saber más sobre la vida de Sarmiento, te cuento que podés ingresar al historiador.com.ar, mi página. Si querés conocer más sobre las vidas de argentinos y argentinas célebres, seguí los caminos de Aconcagua Transporte que recorren las rutas argentinas.